Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Hola a todos, deseo se encuentren muy bien. Estamos comenzando nuestro tercer episodio de Cobb Cat, de la serie en la que hablaremos sobre reproductoras en su fase de producción. Así que sean todos muy bienvenidos. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Quien les habla es Jennifer Torres. Tengo más un año y medio trabajando con Cobb y un poco más de 20 años de experiencia en el área avícola, trabajando en varias ramas. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los oyentes que han estado siguiendo nuestro Cobbcast día a día. Es un placer para nosotros compartir nuestra experiencia y responder preguntas a todos sobre el mundo avícola. Y en este episodio de Cobbcast hablaremos sobre puntos críticos de manejo en la fase de producción de reproductoras pesadas. ¿Y quién estará conmigo hoy en este episodio? Pues nada más y nada menos que nuestro apreciado Luciano Quesque. ¿De acuerdo? Bienvenido, Luciano. Me gustaría que te presentaras, que hablaras un poco con nuestros oyentes y quién más que tú que te conoces. Adelante, Luciano. Hola, Jennifer, muchas gracias. Amigos, un gusto poder estar con ustedes, compartir un poco de la experiencia de la avicultura. Yo estoy en Cobb hace 10 años. Yo empecé haciendo servicio técnico para el sur de Brasil y hace como 5 años yo estoy haciendo servicio ya en Pacto Andino y tengo 25 años de reproductoras, de veterinaria y soy formado en la Universidad Federal de Santa María, tengo un posgrado en la Universidad de Chapecó. Y una vez más, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, Jennifer, por estar aquí con nosotros. Y adelante, amiga, lo que necesite que yo pueda ayudarte, con mucho gusto. Gracias a ti, Luciano, por acompañarnos. De verdad que sí. En este episodio vamos a hablar un poco sobre puntos críticos de manejo en la fase de producción de reproductoras pesadas. Y tú, que tienes una amplia experiencia en la rama, nos vas a poder ayudar muchísimo. Pero antes yo quisiera hacer una breve síntesis, porque el principal objetivo de cualquier operación de reproductoras es producir huevos fértiles y que estos huevos fértiles sean viables, pero que también estos huevos fértiles nazcan y proporcionen un pollito de buena calidad para cumplir las demandas de producción en el área de pollos de engorde. Y en nuestro primer Cobbcast hablamos de los principios básicos para lograr obtener una reproductora en óptimas condiciones para que éstas estén aptas en su llegada a la fase de producción. Y hoy vamos a hablar sobre los puntos críticos de manejo más importantes en la fase de producción para lograr explotar el mayor potencial genético de nuestras reproductoras en campo. Luciano, de verdad nos encantaría que nos hicieras una breve síntesis de cuáles son o cuáles podrían ser esos puntos críticos en el manejo de las reproductoras pesadas en la fase de producción. Claro, Jennifer, con mucho gusto. Mira, los principales puntos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a recibir un lote de reproductoras. Primero, hablar con las personas que hicieron la cría y levante de esta hembra para conocer cómo fue la curva de peso en levante, si logró la guía, cómo fue la uniformidad de este lote, si logró una ganancia buena de peso entre 16 a 20 semanas, que es donde tenemos que poner la grasa en nuestra hembra para que tenemos persistencia. Es muy importante, Jennifer, que tengamos en cuenta la uniformidad. Promedio tiene que ser un lote de por lo menos 85% de uniformidad para que sea más fácil, para que tengamos una mejor conducción, que no tengamos
problemas, entre comillas, aí durante a vida produtiva do lote e que não tenhamos surpresas, porque, como você mesmo falou, a hembra tem que poner, depois este huevo tem que nascer. Pero o mais importante, as companhias que têm, que recebem a reprodutora de um dia e estão contando, fazem cálculo, fazem conta, para que vão contar com este huevo na fase de produção de lote. Então, temos que ter muito cuidado quando recebemos este lote em produção, porque não adianta solamente contar com o número de hembras em produção. Eu recebi número X, eu vou ter um número X de huevos. Mas não é somente isso, temos que ter em conta, como isso um pequeno comentário atrás, como você me perguntou, mirar a curva de peso, mirar a uniformidade, mirar a ganância de peso entre 16 e 20 semanas, que tem que ser por lo menos 16%, e, además de isso, mirar a uniformidade que vamos receber esta hembra, porque tem que, además de ter uniformidade de carcaça, temos que ter uniformidade fisiológica, ou seja, tem que ser uma hembra que está lista para começar a produção. Não temos que finalizar a hembra em produção. Nós temos que receber a hembra lista para começar a produção. Perfecto, Luciano. Muchísimas gracias por esa síntesis. Ahora bien, Luciano, las reproductoras, una vez que son transferidas de cría y levante a producción, deben ser alimentadas con muchísima cautela y de forma controlada. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el manejo de la alimentación de estas hembras desde que ocurre la edad de la fotoestimulación hasta el pico de producción? Claro, Jennifer. Mira, nosotros tenemos ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuáles son los puntos importantes? Cuando yo recibo la hembra, una vez más, solamente como un refuerzo, yo recibo la hembra en la guía, com a ganância que a hembra tem que ter 16 a 20 semanas, com a uniformidade, ok? De la fotoestimulação hasta o primeiro huevo, é um período que a hembra não pode ter ganância forte de peso, tem que ter uma ganância constante, pero normal, não pode ser demasiada ganância. E também não podemos frenar. Então, del fotoestímulo hasta el primer huevo, tenemos que trabajar entre 2 o 4 gramos para que la hembra, tenemos que esperar este momento da fotoestímulo hasta el primer huevo, tenemos que esperar la madurez del aparato reprodutivo, la finalización de la madurez del ovario y oviducto para poner el primer huevo, que más o menos, Jennifer, si una hembra está bien lista por 15 días, 15 a 18 días, después del fotoestímulo, tenemos que tener el primer huevo. Y por eso no podemos estimular demasiado con alimento para no tener un sobrepeso, no tener una ganancia muy fuerte de peso ahí, que va a quedar prejudicial o va a quedar malo para nuestra hembra después del pico de producción. Ahora bien, Luciano, una vez que la reproductora alcanza ese 5% de producción, cuando comienza a poner el primer huevo, existe una tabla para poder nosotros hacer unos estímulos de alimento hacia pico de producción. ¿Tú podrías comentarnos un poco sobre cómo se inicia ese arranque de alimento hacia pico de producción? Mira, siempre después, cuando la hembra logra 5% de producción, nosotros tenemos que estimular con alimento para que la hembra, todas las hembras expresen lo máximo potencial de producción, o sea, vamos pelear, como hablamos acá, por un buen pico. Pero, como trabajamos con fisiología, como trabajamos con aves vivas, são diferentes fases de madurez sexual. Tem hembras mais maduras temprano e tem hembras que vão finalizar a madurez mais despacio. Então, del 5% hasta 35, 40% de produção
os incrementos tienen que ser despacios, pequeños, entre 2 hasta 4 gramos. ¿Por qué? Porque la hembra que, como los estímulos, los incrementos son a cada 2 o máximo 3 días, la pesada siempre tiene, por la fisiología, es la hembra que va a madurar primero y es la hembra que va a empezar primero a producción. Y esto va a hacer con que todo el galpón, todo el lote, tenga una subida de producción. Pero tenemos ahí dentro de este lote, tenemos una pequeña, tenemos una super liviana, una liviana, por así decir, que aún no está lista, que tiene va a ser un poquito más despacio un poquito más, despacio la madurez sexual de esta hembra. Entonces, los incrementos de hasta 35-40% tienen que ser pequeños, 2 y 4 gramos, perdón. Después de 40%, ahí tenemos como una expectativa que todas las hembras están listas. Por eso, después de 40%, los incrementos tienen que ser fuertes, 7, 8, en algunos casos hasta 10 gramos, no hay problema. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que impulsionar la producción, tenemos que hacer con que la hembra tenga gasolina para subir a pico de producción. Y para finalizamos entre 80 hasta 85% de producción con como 3, 4 gramos. O sea, para hacer un resumen, de 5% hasta 40%, incrementos pequeños, 2 a 4 gramos, de 50% hasta 75% podemos hacer incrementos fuertes, como hasta 8, 10 gramos, y después para finalizar la guía como 3 gramos, 4 gramos está bien hecho. Perfecto. Muchísimas gracias, Luciano. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esos incrementos o de esa entrega de alimento a la hembra en fase hacia pico, tenemos que sostener ese pico el mayor tiempo posible, ¿ok? El que se pueda, para luego lograr una persistencia en esta reproductora. Mi pregunta en este caso sería, ¿se debe estimular con más alimento en el pico de producción para buscar mejor pico en la reproductora? No, Jennifer, no. Porque tenemos que hacer una estrategia de dar total alimento hasta el final de producción. O sea, yo tengo que mirar, yo tengo que programar mi lote con un pico, por ejemplo, 88%. Este va a ser la proyección, este es mi estándar, este es mi guía, este es el promedio de la compañía. Entonces yo tengo que programar o hacer la tabla ya previendo estes 88. Con la experiencia que tengo, con el tiempo que ya estoy trabajando con agricultura, nunca tuvimos suceso haciendo, mira, este lote va de 88 va a 90, voy a dar 2 gramos más. No, esto solamente va a gastar plata, va a quedar más caro el costo del huevo y la hembra, muchas de las hembras, principalmente las pequeñas, van a poner gordura, van a poner grasa. Ok, Luciano. Me encanta esto que acabas de comentar sobre el alimento hacia pico, porque eso se ve mucho en campo, que das muchos más incrementos o sostienes por muchísimo más tiempo tratando de conseguir un poco más de pico en la reproductora, y creo que a veces eso es un error porque el animal se puede ir de peso y puede uno hasta tener problemas con tamaño de huevos por hiperestimulación nutricional en la reproductora. Sin embargo, yo quiero hacerte una pregunta porque también se ve mucho en campo, es que dentro de una semana, cuando se está buscando el pico de producción, hay unidades de producción donde entregan 20, 26 gramos de alimento en una sola semana. Y luego, pues, se presentan algunos problemas de campo por ovulaciones múltiples o sobrepesos en la reproductora. ¿Qué opinas tú sobre esas entregas de volúmenes de alimento tan altos dentro de tan corto tiempo? Sí, Jennifer,
Como sugerência, a mí no me gusta hacer esos incrementos fuertes, como usted mismo habló y muy bien dicho con las palabras. A mí me gusta hacer estímulos a cada 2 días, a cada 3 días, a cada 3 días para una hembra pesada, porque responde muy bien a los estímulos, a cada 2 días para una hembra, a cada 3 días para una hembra liviana, pequeña, e a cada 2 dias para uma hembra pesada, porque responde muito bem a los estímulos. Haciendo estímulos fuertes, como você disse no comentário, estou de acordo, vamos ter problemas de prolapso, superovulação, doble yema, postura abdominal, e são pontos que estávamos falando quando começamos a conversação. Mira, contamos ou temos que ter em conta a hembra que está começando a produção. E se nós hiciéramos uma superestimulação, com alimento que seja, com luz, corremos o risco de perder esta hembra. Então, eu compreendo e sei que que têm uma ganância forte de alimento, 20, 25, 26 gramas, pero como sugerência, por isso me gusta subir os alimentos a cada 2 dias, cada 3 dias, se olvidar um pouco de la tabla de produção, esperar a hembra poner os huevos, ou seja, sempre trabalhar pagando o alimento com a produção. A hembra produziu, come. A hembra não produziu, se mantém o mesmo alimento. Correcto, perfecto. Ahora, viajando en esta entrega de alimento, Luciano, ¿qué cantidad de kilocalorías debe consumir un ave que esté en pico de producción? Todo esto dependiendo el porcentaje que ella logre. Te doy un ejemplo. ¿Qué kilocalorías debería comer una reproductora en 78% de pico de producción, 83, 86, 90 o hasta un poco más? ¿Cuántas kilocalorías recomiendas tú dependiendo del pico de postura que haya logrado esa reproductora? Voy a decirte ahí, hablarte que 90 hasta 95% de los clientes, de las reproductoras comen alimento harina. Cuando hablamos de alimento harina, usted puede trabajar 470 hasta 480. Nosotros tenemos como sugerencia hasta 480 en casos de, por ejemplo, como hablé para usted, si normalmente usted está en un clima caliente o está en un clima tropical, por así decir, 470, 475 muitas vezes é suficiente para a hembra picar 88, como falei. Pero em climas mais frios, sabemos que muitas vezes as condições ambientais não são as melhores, tem somente uma cortina e muitas vezes a cortina tem mais huecos do que cortina, então temos que sustener, ajudar a hembra com um pouquinho mais de alimento, porque a hembra tem que produzir calor quando consome o alimento que vai produzir calor, vai se manter ativa para produzir. Então, nestes casos, 480 é uma boa quantidade para o pico de produção. Então, como para resumir para você, alimento harina 470, 480, entre este rango é uma boa quantidade. Temos muitas companhias que não logram. Tem companhias que falam para nós outros, eu hago o pico com 460, 465, mas aí muitas vezes são pellets, são crumble, são pelletizadas, trituradas. Listo, não há problema. Porque generalmente você tem como de 80 hasta 100 kilocalorias que tem que poner gordura para ser o pellet. Então, praticamente vamos quedar ele mesmo. Por isso, nossas guias, nossa sugerência queda como 470, 480. Não é que a pessoa, não é que a companhia que está utilizando hoje 460, 465 tem que subir para 480. Porque se a hembra está picando 88 com 460, 465 com pelletizada, não há problema, mantenha, por favor. Porque, como você mesmo falou, o pico tem que ser o máximo de alimento da hembra.
Pero não é somente o máximo de alimento para a hembra produzir, temos que ter cuidado com sobrealimentar, porque vamos ter problema de gordura, tamanho do ovo posterior, podemos ter problema com prolapso, com postura abdominal. Então, alimento harina 470, 480 está de muy buena quantidade. Necessita mais que 480 em períodos de aniversário, solamente para reforçar o que vou dizer agora, em períodos frios, em períodos mais de baixa temperatura, altas umidades, porque nossa hembra hasta 470 acepta bem. Perfecto, perfecto. Luciano, ya que hemos conversado un poco sobre el alimento a pico, sé que en el arranque del ave también es importantísimo establecer un programa de luz. ¿Cuál sería tu sugerencia dentro de nuestros conceptos COP y la fisiología del ave de la importancia que tiene la implementación de un programa de luz para el inicio de postura y para establecer un desarrollo del aparato reproductor del ave? Ok, Jennifer. Mira, para mí lo más importante del programa de luz es cuando hacemos el fotoestímulo. O sea, la hembra tiene que recibir 4 horas de estímulo cuando sale de oscuro para la producción. Que sea 12 horas, que sea... pero tiene que recibir como un estímulo fuerte para compreender o para... como voy a hablarte? Para que comprendan que ela tem que começar a produção, ela tem que ter uma quantidade máxima de luz, de estímulo luminoso, para ter em conta, mira, a hora, chegou a hora, está na hora de começar a produzir. Este é meu objetivo, este é o ponto que eu tenho que estou saindo de la adolescência para uma hembra adulta. Então, primeiro, ter em conta que é muito importante 4 horas de estímulo lumínico, de oscuro para a luz. Então, se você, um exemplo, se você está saindo de 8 horas de oscuro em levante e vai para a produção, para um outro galpão, ou para uma outra granja, ou se vai no mesmo galpão, temos que sair de 8 para 12 horas. Tem que receber este estímulo. Se não logra luz natural, se temos como 11 horas de luz natural, temos que complementar, fazer o complemento com 1 hora mais de luz artificial. Ok? E depois deste estímulo de 50%, de 8 para 12, aí teremos como sugerência a cada 15 dias fazer outro estímulo lumínico, até o máximo de 15 horas. Perfecto. Entonces, lo que es entrega de alimento, inicio de entrega de alimento en la reproductora y fotoestímulo tienen que ir engranados, es decir, uno agarrado de la mano del otro. Eso no puede hacerse por separado, van en conjunto. No, solo la observación que yo hago, Jennifer, sí, van en conjunto, estoy de acuerdo con usted, pero nunca debemos hacer estímulos el mismo día, luz y alimento, porque vamos superestimular a hembra. Então, sempre é importante fazer primeiro, como sugerência, hagam primeiro a luz, depois hagam a luz em outro dia, por exemplo, para que a hembra não tenha uma superestimulação no mesmo dia. Muy bien, Luciano, muy bien, Luciano. En este momento, luego de tu conversación sobre el programa de luz, quiero retomar nuevamente el tema de la alimentación, porque me gustaría que hablaras la importancia de la hora de alimentación en las aves, ya que en algunos centros operativos se maneja la alimentación temprana y en otros la alimentación tardía. ¿Podrías darnos tu punto de vista dentro de tu experiencia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de establecer cada uno de estos programas? Yo tengo nosotros tenemos como concepto que la hembra tiene que comer por la mañana, por la madrugada muchas veces. O sea, hacemos el estímulo lumínico, 30 minutos después de prender la luz, hicimos
o fornecimento de alimento. A grande maioria das companhias, eu vou falar-te, dizer-te que 90 hasta 95% lo hace desta forma. Eu tenho experiência com clientes que fizeram o alimento ao meio-dia, a 1 da tarde, e não tiveram problemas. Não tiveram problemas, a produção de huevos se manteve, não tiveram problemas com huevos de piso, tiveram, sim, a ganância que estas companhias tiveram foi de ter pessoas no momento de racionamento ou do fornecimento de alimento. Então, o que é mais importante, Jennifer, é que as pessoas estejam em los galpones em momento de fornecimento, de dar a luz, de dar alimento a la hembra, porque muitas das vezes, e aí hablo para você das companhias que tive experiência de passar o trato para a tarde, foi porque não tinham problemas, tinham equipos viejos, sempre tiveram problemas com a alimentação, a alimentação estava muito desuniforme, sempre tinham problemas com mortalidade, baixos picos. Então, o horário, o mais comum é ser por la manhã. Estou de acordo também neste ponto, a ser por la manhã. O horário depende muito do clima, Jennifer. Mira, eu vou dar alimento às 8 da manhã. Tranquilo, se você tem um clima tropical que não é caliente, pode ser às 8 da manhã. Pero, que é melhor? Hacer o trato como 6 da manhã, porque a hembra vai comer. Generalmente, temos um lote bueno, um lote dentro dos conceitos de consumo, para que a hembra não se vá de peso, tem uma demora ao redor de 3 horas de consumo. Então, se você faz uma distribuição de alimento às 6 da manhã, 9 da manhã, a hembra tem que ter comido todo o alimento em el comedero e se vai a beber, se vai a poner huevos em los nidos. Então, lo mais importante é que tenham pessoas junto com a distribuição do alimento para não ter problemas. E um ponto importante, Jennifer, que com a experiência que eu tenho, é quando sabemos que muitas das companhias têm alta densidade de hembras por metro quadrado. Então, e muitas vezes tem problema de espaço de comedero. Não logra ter 15 centímetros, tem 13,5, tem 14. Então, o que é o mais importante? Mantenha tu horário de prender a luz por la madrugada, que seja às 4 da manhã. Se a alimentação está programada para as 5 da manhã, não há problema, mantenha às 5, pero a pessoa adentra em el galpón, desliga a luz, hace a distribuição do alimento e prende a luz. Isto te ajuda com os rasgunhos, diminui os rasgunhos, a hembra queda mais calma, não tem problemas, você diminui problemas de postura interna por la agitação, por todo este problema que temos com baixo espaço de comedero. Então, horário de alimentar, Jennifer, respondendo tu pergunta, contestando tu pergunta, o que é melhor? Em um clima tropical, um clima caliente, sempre por la manhã, para sair, porque, como hice o comentário para você, tem uma duração de 3 horas de consumo, teoricamente, um lote perfeito, um lote bueno, e é suficiente para que quando tenha o pico de huevos, a hembra está em los nidos, está tranquila, quando está o pico de temperatura, já bajou o calor, a hembra já hizo a digestão do alimento, então você não tem o problema de ter o pico de digestão com o pico de calor, e pode ter problemas com mortalidade por este problema de calor com digestão.
Entonces, y otro punto, Jennifer, es siempre, cuando posible, haga la alimentación en oscuro para disminuir los rasguños, las lesiones y la mortalidad. Luciano, ahorita que estamos hablando de la importancia del horario de la entrega de alimentos, bien sea temprano o tardío, yo quisiera que me aclararas algo. Fisiológicamente, el ave, cuando tú le cambias el horario de consumo de alimento, a ella se le cae la producción. ¿Ok? Entonces, siempre se le aclara a los técnicos que si la reproductora se acostumbró desde el principio a consumir alimento a las 6 de la mañana, o a las 7 de la mañana, o a las 5 de la mañana, ese horario no se puede cambiar durante toda su vida. Cuando se hace un cambio o ocurre algo porque se dañó un equipo, se rompió una cadena, se fue la luz, cualquiera de esos escenarios o obstáculos que se presentan día a día en campo, nos afectan a nivel productivo. ¿Tú podrías explicarnos fisiológicamente por qué ocurre eso? O sea, ¿por qué es tan importante que la reproductora consuma siempre alimento a la misma hora? Cuando yo hablo que podemos hacer alimento a la 1 de la tarde, pero tenemos que partir del principio, como usted mismo dice, que, o sea, va a salir de levante, va a empezar a producción en este estímulo, o sea, va a comer siempre por la tarde. No es que el lote está con 27 semanas y mañana yo voy a pasar a hacer la alimentación por la tarde, ¿entiendes? O sea, siempre tenemos que, el programa que vamos a empezar en producción tiene que ser siempre el mismo, del inicio hasta el final. O que nosotros tenemos como sugerencia, Jennifer, cuando tenemos que cambiar algo, los países que tienen horario de verano, por ejemplo, no debemos cambiar para el horario de verano. El horario del alimento queda el mismo que estaba la hembra. O sea, voy a darte un ejemplo. Si hoy estamos alimentando a las 5 de la mañana y mañana cambia el horario para las 6, tenemos que adelantar una hora. La hembra mantiene el horario, va a comer como si fuera a las 4, ¿me entiendes? Porque para mantener el horario de alimento. Siempre que tenemos que hacer pequeños ajustes en el horario, nosotros tenemos como sugerencia, si usted tiene que cambiar una hora para arriba o para abajo, tiene que siempre como sugerencia hacer estímulos de media hora. O sea, tenemos que pasar el alimento a 6 horas de la mañana. Está comiendo a las 5. Mañana va a comer 5:30, después de la mañana va a comer a las 6. ¿Por qué es importante, Jennifer? Porque la hembra, por el tránsito del aparato el tránsito intestinal, que nosotros no podemos dejar mucho tiempo vacío o sin alimento para no tener un estímulo del peristaltismo. Vamos a tener problemas ahí en el ritmo del peristaltismo del intestino, va a quedar demasiado tiempo sin alimento, y esto puede también te ayudar ayudar negativamente con huevos sucios, porque la hembra va a empezar también a comer cama, va a buscar otras fuentes de alimento. Si hicimos demasiados cambios en la hora de alimento, y esto, además de buscar otras fuentes de alimento, porque va a comer cama, va a contaminar, puede comer alimentos, alimentos sucios, y esto puede traer problemas con contaminación, hasta con problemas de postura interna, postura abdominal, ruptura de intestino. Perfecto. Además de que el reloj fisiológico del ave se acostumbra a recibir energía en una hora. Y es como que si no ocurre esa entrega de energía a esa misma hora, es como que si ese reloj biológico se bloqueara, y entonces no te va a entregar energía para la producción, sino que la va a almacenar, y también puede hacer que las reproductoras se engorden si uno no cumple con estos horarios, ¿no? Yes, de acuerdo. Ahora bien, Luciano, voy a llevar un ejemplo de campo, ¿ok?
Uhum. Si en la fase de entrega de alimento en el campo llegamos a presentar algún desfase en el manejo de la entrega de alimento a pico versus el programa de luz, podríamos presentar problemas con huevo doble yema y o alguna otra secuela. Hace rato nos hablabas de prolaxos, nos hiciste como un resumen de las cosas que pasan, ¿no? Pero si yo tengo un desfase entre entrega de alimento versus programa de luz, es decir, mucho estímulo de luz y mucha fotoestimulación y mucha estimulación nutricional, ¿podríamos tener huevos doble yema y alguna otra secuela además de esto, fuera de los estándares o de los parámetros de COP? Sí, Jennifer, claro. Mira, prolapso es un problema de una cosa mal hecha, principalmente en levante. Y ahí volvemos al tema uniformidad, porque volvemos novamente a los estímulos. Por eso nosotros tenemos como sugerencia estímulos pequeños, hasta 40% de producción, estímulos pequeños de alimento, yo repito, hasta 40% de producción, porque la gran mayoría de la mortalidad de prolapso es la pequeña, porque fue súper estimulada. O sea, como usted mismo habló, las personas no respetan, los manejadores, los galponeros no respetan los estímulos. Tiene galponeros que hacen, mira, hoy cerró 49,5% de producción, mañana yo voy a hacer el estímulo de 50%. E aí já está ganhando um estímulo sem produzir. Recuerden que eu falei para você que primeiro tem que poner para depois pagar. Nós outros temos que trabalhar para receber. Nós outros não recebemos para trabalhar. Então, este é um ponto. Ou seja, a hembra tem que poner para você dar o alimento. O segundo ponto, justamente como as pessoas não têm em conta, muitas vezes que ou se olvidam, que não podemos dar estímulo de luz e estímulo de alimento ao mesmo dia. Para nós outros, Jennifer, um bom número que nós outros temos aceitável, em 4% às 27 semanas, é um bom número de doble yema, 4% às 27. O que passa, Jennifer, como você mesmo fez o comentário? Primeiro, doble yema não vai nascer dos pollitos. Então, temos que descartar este huevo. Segundo, a grande maioria da hembra que põe doble yema tem carcaça pequena. O que vai passar? Vai morrer de prolapso. E o terceiro ponto, que também é muito importante, muitas vezes, a hembra não vai pôr doble yema. A hembra, por la superovulação, vai um huevo cale en el oviduto, pero otro cale en la pared abdominal, la pared abdominal de la hembra. Neste caso, se a hembra está contaminada, ou se a hembra está com uma superovulação, ou se mesmo esta hembra está poniendo huevo de piso, a possibilidade de ter uma mortalidade principalmente por uma peritonite, é muito grande. E muitas vezes esta hembra, nós outros, morre por contaminação, pero esta contaminação ocorreu por uma superovulação. O mais importante é que 4%, hasta 4% é aceitável para uma hembra para doble yema em nossa linha. Perfecto. Entonces ese sería el porcentualmente la medición adecuada de huevos doble yema en un pico de postura, ¿cierto? Ahora te voy a dar un ejemplo, hipotéticamente. Si tenemos un lote con un 2% de huevos doble yema y un 83% de pico de producción, ¿cómo catalogarías ese porcentual? Jennifer, teníamos que mirar como está a ganância de peso deste lote semanal, porque a grande maioria das vezes, quando vamos a ser visitas, este lote foi subestimulado, ou seja, muitas vezes não recebeu as 4 horas, tem que receber, como eu falei para você, de levante, de salida de levante hasta a produção, ou seja, foi subestimulada, recebeu 3 horas, 2 horas,
não tem um programa de luz bem hecho, ou seja, não estão respeitando os estímulos luminosos e muitas vezes o programa de alimento também não está bem hecho, ou seja, a hembra não sofre este estímulo de alimento depois das 40% perdão, de produção, como comentei com você, e temos que impulsionar a hembra em produção. Então, muitas vezes, você está fazendo uma visita, você pergunta para os clientes, mira, como está tu percentual de doble hema? Doble hema para mim não é um problema, eu tenho 2% de promédio em pico. E você vai mirar, vai mirar e o pico é baixo. Então, está perdendo a possibilidade ou a oportunidade de sacar mais huevos desta hembra. E o mais importante, Jennifer, se a hembra está subestimulada, esta hembra com 32, 34 semanas já sai muito por cima do peso de nossa guia e vamos ter problema de hembra gorda, podemos ter problema de fertilidade, porque a hembra gorda também não é somente o macho que é o problema de fertilidade, a hembra gorda é um problema. E o terceiro ponto é que também vamos ter problema de huevo, e aí uma outra oportunidade vamos falar de manejo de incubação, e hace com que tenemos que sacar espaço perdemos espaço de incubação também por el tamanho do huevo. Perfecto, Luciano. Oye, bien interesante lo que nos comentas. Ahora, ya has hecho un breve resumen del manejo del alimento a pico y de los programas de luz. ¿Podrías ahora comentarnos un poco sobre cuál es el concepto y las variables a tener en cuenta del manejo del alimento post-pico? Sí, Jennifer, mira, muchas veces, si estoy equivocado, corrígeme por favor, la gran mayoría de los clientes siempre te hablan que la próxima semana va a ser el pico. No, la próxima semana, no, la próxima va a ser el pico. Y el alimento se queda ahí. E a hembra se vai de peso e o pico não veio. E o pico quedou nos 83, como você mesmo me perguntou há um rato. Então, temos alguns pontos que devemos ter em conta para começar a ser o retiro de alimento de produção. O primeiro ponto que para mim é o mais importante é como estamos todos os dias mirando a produção, estamos todos os dias nos galpões, quando a produção queda estável durante os 5 dias, durante os 7 dias da semana. O que seria estável, Luciano? Mira, nós logramos um lote com 88% de produção na semana passada. E nesta semana, em lunes, começou com 88,2. Em martes, 88. Em miércoles, 87,7. Em jueves, 88. Em viernes, 87,9. Ou seja, o lote quedou estável. Não vai sair mais de isso. Então, na próxima semana, podemos sacar entre 0,5 hasta 1 gramo, para que a hembra empiece a ter em conta que nós outros vamos pagar por produção. Não vai quedar alimento aí sobrando para esta hembra. E vamos começar a controlar o peso da hembra depois do pico de produção, e também nos ajuda a ter em conta o peso do huevo. Então, o primeiro ponto, Jennifer, é a estabilidade de produção. Outro ponto, como falei para vocês, 3 horas de consumo está excelente. Você mira, quando você começa a mirar os consumos, quedaram 3 horas 30, 3 horas 15, 3 horas e 45, 3 horas e quarto. Então, aí temos que começar também a fazer retiros de alimento. Como falei para vocês, entre 0,5 hasta 1 grama, o primeiro retiro de alimento que temos que fazer, sempre, como sugerência, evaluar por curral. Não tomar a atitude de sacar em geral, porque poderemos ter lotes aún subindo, como a pequena, por exemplo, pero já temos a pesada estável. Então, sempre é bueno mirar por curral as produções diárias. Perfecto, Luciano. Sin embargo, hay un punto del alimento que no hemos tratado y son los tipos de alimento.
En la fase de cría y levante manejamos 3 tipos de alimentos, ¿ok? Ahora bien, en la fase de producción también recomendamos manejar varios tipos de alimentos. ¿Puedes hacernos un breve resumen del porqué de este concepto y a qué edad debería ocurrir o bajo qué premisa se realizan estos cambios de alimentos? Claro, Jennifer. Mira, para nuestra línea es importante tener en cuenta como hablamos en el inicio de la conversación, manejar 470, 480 kilocalorías. Pero además de eso, tenemos que tener en cuenta los niveles de proteína. 23 gramos de consumo de alimento a pico para nuestra hembra es perfecto. Y 0.6, 0.63 de lisina en la fase 1. Después, ou hasta 60 gramos de peso de huevo, nosotros podemos cambiar para fase 2. ¿Por qué cambiamos a fase 2, fase 3, Jennifer? Para disminuir los custos, ayudar a la compañía a ahorrar plata y también ayudar a que nuestra hembra no quede empechugada, ganando mucha masa muscular, ganando peso, porque nuestra hembra tiene una conversión muy buena. Entonces, siempre como sugerencia, ir bajando, la energía queda isocalórica, ¿ok? Entonces, si usted tiene una energía a pico, energía en producción 2.820, la energía queda isocalórica. Pero la proteína siempre es bueno ir bajando 0.5 gramos 0.5%, por fase 2 para fase 3. E bajar também a lisina para que tenhamos um controle da pechuga da hembra, para que tenhamos um controle do tamanho do ovo. Pero a mim me gusta como sugerência cambiar fase 2 para fase 1 para fase 2, fase 2 para fase 3 por peso do ovo. 60 gramos de peso do ovo, começamos fase 2. 65 gramos del peso de huevo, empezamos fase 3. Perfecto. Y cuando se habla del porcentaje, un ejemplo, si yo tengo un porcentaje, un 2% por encima del tamaño del huevo, según el estándar, ¿también es recomendable hacer el cambio de la dieta? Sí, también es recomendable hacer el cambio de la dieta sin problema ninguno. No hay problema cuando usted tiene un huevo con sobrepesado, por assim dizer, porque como disse o comentário de Jennifer, a nós outros, como a ganância de pechuga, como a conversão da hembra de nós outros é boa, temos que manejar os cambios de fases para que o peso da hembra não se vá, para que o peso do huevo quede controlado. E además de isso, Jennifer, hoy estou mirando muitos clientes e muitas visitas que hicimos, clientes com hasta 8% de peso da hembra por encima de nossa guia. Pero eu tenho como experiência e hablo com os clientes que se a hembra está sobrepesada, vou volver com o exemplo de 8%, a hembra está sobrepesada, pero a hembra está produzindo. A hembra tem está por encima de nossa guia ou está em guia a produção de huevos, e nós estamos fazendo os retiros de alimento que temos que fazer com os cuidados de produção de huevos semanais. Não devemos nos preocupar com este 8%, porque a hembra está respondendo com produção de huevos. Não devemos sacar alimento rápido. Mira, a hembra está saindo de peso e eu vou começar a sacar alimento. Isto vai contra nós outros, porque a hembra vai parar de produzir para se manter viva. ¿Entiendes? De allí viene también la importancia de que el alimento sea isocalórico. Por isso, assim é. Por isso a importância do alimento ser isocalórico, de acordo. Correcto. Ahora bien, Luciano, saliendo un poco del contexto de la alimentación, me gustaría que nos comentaras, aunque antes hiciste un comentario así, pero me gustaría más que lo detallaras en este momento. Que nos comentaras sobre el peso de las aves, ya que sabemos que en cría y levante trabajamos con categorías en base a los grading,
Es decir, nosotros trabajamos con animales con el peso promedio hacia el estándar, bien sea pesados o livianos. Y muchas veces nosotros debemos, porque no logramos unificar todas las categorías, hacemos transferencias de animales con el peso promedio, pero también con animales con el peso pesado y liviano, es decir, por encima o por debajo del estándar, tanto por ciento. ¿Tú podrías hacernos un resumen de cómo se debe conducir un lote que llegue pesado al final de levante en la fase de producción? Lote que llegó pesado al final de la vida de producción, 99% fue porque esta hembra quedó pesada en la cuarta semana. Y nosotros no podemos nos olvidar que una hembra pesada en final de producción no es significado, no quiere decir que la hembra es gorda, ¿entiendes? Porque hicimos una hembra grande en la cuarta semana. Lo que hicimos en la cuarta semana, si hicimos la hembra como 5% por encima de nuestra guía en la cuarta, la hembra va a volver a tener este tamaño, 5% por encima, en el final del levante, porque tenemos que llenar o que hicimos en la cuarta, ¿entiendes? Entonces, por eso es importante, y siempre hago esto en las visitas, que la persona que hace la cría tiene que hablar con la persona de producción y viceversa. O sea, la persona de producción tiene que hablar, tiene que mirar cómo fue la curva, porque una hembra pesada, entre comillas, pelas 21 semanas, não significa que é uma hembra gorda. E aí, contestando tua pergunta, Jennifer, esta hembra, para ser estímulo de alimento, tem que ser, vai comer mais rápido, por isso é importante os estímulos que não seja, não devemos impulsionar, não devemos dar todos os dias, por assim dizer, por isso os estímulos a cada 2 dias, a cada 3 dias. E também não podemos nos olvidar que esta hembra, os retiros têm que ser lentos também. Não pode ser retiros rápidos, porque uma hembra que está 5% por encima, para continuar com o exemplo, não significa que é uma hembra gorda. E ela é grande. E a hembra grande tem mais necessidades de mantença do que uma hembra promédia, ou que uma hembra liviana. Então, isso sempre... semanalmente devemos ter em conta para hacer os retiros. Mira, a hembra, e muitas vezes temos caídas fortes de produção e não temos em conta este ponto importante, porque sacamos em general, não hicimos retiros por curral, ou não temos em conta as diferentes categorias, como você mesmo falou, ou seja, temos em conta o promédio do lote, e aí temos os malos resultados, por assim dizer, que a hembra estava lista, teve bom pico de produção, mas hicimos os retiros muito rápido e a hembra vai cobrar. Esta cuenta viene. La producción cae muy rápidamente porque ella requiere esas kilocalorías para poder mantener su tamaño de pechuga y obviamente es una hembra muchísimo más grande. Ahora bien, hablando de pesos, ¿cuál sería la manera correcta o la metodología para determinar la manera adecuada del peso de la hembra en producción? O sea, es decir, ¿existen protocolos, horarios, balanzas específicas, zonificaciones que debemos respetar dentro del galpón? ¿Podrías hacernos un breve resumen de eso? Claro, mira, nosotros tenemos como sugerencia sempre pesar o mesmo horário da semana. Se eu hago os pesos todos os lunes, por um exemplo, todos os lunes deve ser a pesagem para cerrar a semana. Sempre ao mesmo horário. Eu estou acostumado a pesar os lunes por la tarde, às 4 da tarde, sempre tenho que pesar os lunes às 4 da tarde. Porque se eu peso o lunes às 3, tenho uma hora, eu estou pesando uma hora antes del normal. A possibilidade de ter uma ganância de peso, entre comillas, equivocada é forte, porque são uma hora que a hembra não perdeu que deveria perder, ou que a hembra estamos tendo um erro. Assim como conserva alimento ou muita água no buche.
mucha água ele embute, é um bom exemplo. E además, se pesamos, se é normal pesar a las 4 e vou pesar a las 5, a perda é mais forte. Então, sempre é importante, primeiro, ter sempre na mesma feita, mesmo dia e mesmo horário. Segundo, Jennifer, sempre nos mesmos pontos. Se você tem corrales grandes, por lo menos 3 pontos, e sempre o mesmo, ou seja, a la frente do galpão, o meio do galpão e ao fundo do galpão. Sempre os mesmos pontos. Não fazer cambios de pontos em las semanas, porque a variação de peso vai ser forte. E outro ponto, sempre pesar a mesma porcentagem. Nós temos como sugerência pesar por lo menos 5% do tamanho da população. Agora, um ponto importante, Jennifer. 5% significa um número X de hembras que eu tenho que pesar. Mas se eu hago um cercado, um cierre acá, em ponto número 1, eu deveria pesar, aí vai um exemplo, eu deveria pesar 10 aves aqui, e eu cerrei 50 hembras, eu tenho que pesar as 50 hembras, porque tudo que cerrou tem que ser pesado. Ahora bien, Luciano, una consulta. Luego, nosotros hacemos peso húmedo en las reproductoras ya en la fase de producción. ¿Existe un tiempo, es decir, la gallina comió a las 6 de la mañana y yo debo pesar 6, 5, 4, 10 horas después del alimento, de la alimentación, de la hora de alimentación? ¿Cuántas horas tú recomiendas que deben haber ocurrido desde el momento que la gallina comió hasta el momento del pesaje? Por lo menos, Jennifer, 6 horas, que es el tiempo de toda la digestión del alimento, o sea, del tiempo de la comida y del tiempo de digestión. Entonces, por lo menos 6 horas después del alimento. Por isso, para garantizar, nós sempre recomendamos que a pesagem seja hecha depois das 3 da tarde, que logramos obter este espaço listo sin alimento y embute. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Luciano. Hay 2 puntos más que quisiera que abordáramos, ¿ok? En este COP-CAPS, y uno de esos está basado en el manejo de los nidales, ¿ok? Tanto de los manuales como de los automáticos en la resección de un lote. Pues las aves tienen comportamientos propios y por esos mismos comportamientos existen protocolos, configuraciones y conceptos que es importante que manejemos en el momento de implementar la instalación y o la operación de los nidales en una explotación avícola. ¿Puedes darnos rápidamente algunos puntos, algunos tips o de tu opinión al respecto del manejo de este tipo de nidales? Para los nidales automáticos, siempre manejar, desde que la hembra llegó a producción, siempre manejar los nidales abiertos solamente en el horario de luz prendida. Cuando la luz está desligada, los nidos tienen que estar cerrados. Entonces, esto te ayuda a que la hembra no durma y el nido no ensucie y no contamine los tapetes de los nidos. Para los nidos manuales, la sugerencia de nosotros es recibir la hembra con los nidos todos al piso. Con 50% de producción, usted debe subir uno sí, uno no, uno sí, uno no. Com 75% de produção, 80%, aí depende muito da companhia, aí todos os nidos estão por em cima e aí os manejos devem ser os normais do dia a dia. Também ter em conta que, quando possível, cerrar os nidos, mesmo que estejam no piso, para que a hembra não durma e não ensucie os nidos manuais. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Y el último punto que me gustaría que habláramos es sobre la restricción de agua en la fase de producción. ¿Qué recomendación le darías a estos productores que desean implementarlo o a los que ya tienen implementada este tipo de política dentro del manejo de su unidad de producción? Más que todo, lo que ellos más enfatizan es un tema de cuidados de la cama.
¿Qué recomendaciones podrías darles tú a los productores sobre este punto? Sí, Jennifer. Primeiro ponto que gostaria de recordar recuerde quando você mesmo hizo a pergunta de não cambiar os horários de alimento, porque a hembra está acostumbrada a sempre receber o mesmo horário de alimentação para não ter contaminação, não vai buscar outra fonte de alimento que vai ter problemas secundários como uma contaminação. A água passa o mesmo. Não devemos fazer, se quer fazer programa de restrição, não devemos fazer durante a produção. Ou seja, a hembra está com 28 semanas, se foi à cama, está muito mala, vou começar um programa de restrição. Não haga, as pessoas, os clientes vão ter problemas de produção de ovo, porque a hembra não está acostumada e a água é 70% do ovo, da composição do ovo, e a hembra vai sentir e vai diminuir a produção. Se querem fazer programa de restrição, tem que começar desde o primeiro dia, desde a chegada da hembra ao galpão de produção, aí faz o programa de restrição. Você pode me perguntar quantas horas tem que comer, tem que beber água. 5 horas e meia de água está bem feito o programa de restrição. Ou seja, você pode sacar uma hora de alimento entre meio-dia e 1 hora da tarde, quando as pessoas não estão no galpão. Você pode sacar 1 hora por la tarde, entre 3 e 4 horas da tarde. Não me gusta sacar água por la manhã, porque a hembra come por la manhã, então é bueno que como a voracidade são distintas em las aves, tem hembras que aún estão comendo, mas já tem hembras que estão bebendo. Se hicimos restrição de água durante a manhã, corremos o risco de ter hembras que não tomaram água e estão com um buche duro de tanto alimento. Então, como sugerência, não fazer restrição de água por la manhã. Se quer fazer, hace depois das 11 da manhã adelante, para ter se quer melhorar a condição da cama. Outro ponto, Jennifer, não é que tem que ser uma restrição de água. Você pode manejar volume de água em níquel, não necessita ser uma velocidade muito rápida, não necessita ser 120 ml por minuto, não é um pollo de engorde, é uma hembra, então você pode manejar 60, 70 ml por minuto. E os bebedeiros campana, você não necessita trabalhar com este bebedeiro lleno porque a hembra e os machos vão a brincar, vão se resfriar a barbilla principalmente, e muitas vezes isto vai mojar a cama. Então, diminuir a quantidade de água em bebedeiro, como a medição se é uma unha, também em los bebedeiros de campana, que ajuda a trabalhar um pouquinho mais alto no dorso, na espalda da hembra, para que evite que não tenhamos também facilidades em mojar a cama, empeorar a cama. Perfecto, es así, porque definitivamente si no hay agua, no hay huevos. Y si la gallina no convierte el alimento, tampoco hay huevos. Entonces es elemental. Muchísimas gracias, Luciano, por compartir con nosotros partes de tus experiencias que son siempre muy enriquecedoras. De verdad, gracias por compartir con nosotros y bueno, hasta una próxima. Si gustas despedirte, Luciano, adelante, la cámara es tuya. Muchas gracias, Jennifer. Gracias a usted por la ayuda, por la paciencia. Gracias a todos los invitados, a las personas que están con nosotros, por poder hablar un rato de nuestra hembra, de nuestra genética, y pronto nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Y así terminamos nuestro tercer episodio de COPCAPS. Pero antes quiero también darle las gracias a todo el equipo que nos acompaña para la producción de estos COPCAPS y en especial a todos nuestros oyentes por acompañarnos día a día en nuestros nuevos episodios. Es importante recordar que COPCAPS es quincenal,
Así que para nuestro próximo episodio estará con nosotros el doctor Diego Preciado y el ingeniero Rodolfo Solano charlando sobre entendiendo la curva de crecimiento en los machos y la importancia del manejo de producción en pesos corporales. Agradecemos a los oyentes y no olviden escuchar los episodios que ya están en el aire. Hasta la próxima. Chau, chau. Nuestro momento de bienestar animal para gestores de avicultura está comenzando. Es importante observar siempre el comportamiento de las aves. Ellas nos muestran si hay algo mal en su bienestar. El tiempo de consumo de alimento y agua es un buen indicador para observar si las aves tienen algún problema de salud o ambiental. Debemos proporcionar siempre un ambiente con una temperatura entre 22 a 24 grados para que las aves tengan un mejor confort térmico y por ende mejores resultados productivos. El tiempo de consumo ideal es de alrededor de 2 a 4 horas dependiendo de la fase y el volumen del alimento. Escuchaste Copcast, el podcast de la cadena avícola.